Saludos, soy Daniel Raventós y esto es Analizando en Serie. En esta ocasión vuelvo a ponerme frente a la cámara para hablar de algo que de alguna manera también es muy personal. Bueno, ¿qué carajos? Es directamente personal, y es que hoy voy a hablaros de mi autoficción de Digimon. Y para iniciarlo debo de definir dos conceptos. Por un lado debo definir qué es Digimon y por otro lado tengo que decir qué es una autoficción. Resumir el concepto de Digimon en pocas palabras es bastante complicado, pero básicamente estaríamos hablando de una franquicia transmedia que cuenta con un gran número de productos, tanto VPETs, que son juguetes tipo Tamagotchi, juegos de cartas, series de animación japonesa, varios mangas, un montón de juguetes y de productos derivados de merchandising, videojuegos, y que en general parte de una premisa que consiste en la existencia de unas inteligencias artificiales, unas formas de vida digitales llamadas Digimon, es decir, Digital Monsters, monstruos digitales. De acuerdo a las muchas y diferentes continuidades que existen en la franquicia, el origen y la naturaleza de los mismos puede variar, así como su relación con sus respectivos mundos humanos. Es decir, normalmente estas historias tratan sobre una continuidad, un mundo humano que está en contacto con un mundo digital y de la interacción que hay entre ambos mundos y entre los personajes procedentes de uno y de otro. Por lo general, humanos que tienen por compañeros un Digimon, junto al que viven una serie de aventuras, cumplen una serie de misiones y normalmente tratan de salvar al mundo. Aunque esto puede cambiar en cualquier historia con variaciones de todo tipo. Pero la clave está siempre en la relación entre esos humanos y esos Digimons. Durante mi vida yo he sido muy seguidor especialmente de la serie de televisión, de la serie de animación, aunque también me he leído parte de los mangas, he jugado algunos de los juegos y he seguido bastante de cerca todas las novedades que se iban generando en torno a esta franquicia. Por otro lado, teníamos que definir el término de autoficción, y esto se trataría de cualquier narrativa que combina por una parte la autobiografía del narrador, que es a su vez el protagonista o uno de los protagonistas, pero cuyos acontecimientos y resto de personajes pueden estar inventados o modificados. Por lo tanto, tendríamos una parte de realidad y una parte completamente ficticia que en este relato nuevo, que es la autoficción, se combinan para generar una obra nueva, es decir, un relato nuevo. Y básicamente eso es lo que yo hago al combinar la historia de mi vida con la ficción de Digimon. Ahora os contaré un poco cómo empezó esto. Pues corría el año 2001 y yo estaba en la secundaria, en la ESO, donde de hecho tenía ciertos problemas para relacionarme con los demás. Pues por mis circunstancias, por mi condición, por lo que fuera, sufría cierto bullying por parte de los compañeros y yo mismo me aislaba a menudo. Un día uno de los pocos amigos que tenía se le ocurrió inventarse unos monigotes, unos monstruitos, y como hacía poco que estaban emitiendo Digimon en televisión, pues se le ocurrió ponerles nombres terminados en mon. Dio la casualidad de que yo hacía unos días también había boceteado algo por el estilo, pensando en una posible forma para un posible Digimon para mí, y aquello de repente empezó a cobrar un sentido especial para mí y empecé a imaginar cómo sería vivir una aventura con un Digimon, eso, en las circunstancias de mi instituto, de la organización donde yo vivía, los amigos que yo tenía, y además empecé a ver la serie con muchísimo más interés. Cada cosa nueva que iba apareciendo en la serie iba motivando más y más mi imaginación
en la que yo me planteaba cómo incluir esas nuevas mecánicas que aparecían en la serie en la propia historia que yo me estaba inventando. Así que eventualmente empecé a imaginar y a crear historias, Digimons, relaciones entre las personas que conocía y que me rodeaban y esos seres inventados, al punto de que empecé una especie de diario en el que iba contando esas historias un poco más o menos. En un momento dado paré de inventar y de imaginar estas historias, pero como en torno a 2005 ocurrió esto, y no lo retomaría ya hasta 2009, en el que esta fiebre por Digimon volvió más fuerte que nunca y desde entonces ya no he podido parar. Yo creo, analizándolo después de muchísimos años, que aquella historia, sobre todo la de los primeros años, era muy importante para mí porque me permitía imaginar una vida mucho más alegre, mucho más aventurera y mucho más especial de la que yo sentía en aquel momento que tenía, ya que, como he dicho, me consideraba una persona bastante marginada respecto a lo que ocurría a mi alrededor, sobre todo en el contexto del instituto, y esto me permitía a mí tener un recurso psicológico para imaginarme siendo protagonista de algo y viviendo aventuras con amigos, incluso incluyendo en mi imaginación personas que a lo mejor no eran tan cercanas, pero con las que a lo mejor en ese momento me gustaría tener amistad, algo que de hecho de alguna manera acabó ocurriendo en algunos casos. Sin embargo, el cariz que esto tomó en la continuación de mi historia a partir del 2009 hasta la actualidad tiene connotaciones diferentes, puesto que yo ya era otra persona, había crecido internamente y también mi manera de relacionarme con los demás era muy diferente, y de repente esta idea de inventar historias y de crear nuevos Digimons se convirtió de alguna manera en un recurso para mostrar mi aprecio hacia los demás, mi agradecimiento hacia los demás, por lo que lo podríamos llamar una especie de homenaje. Pero, ¿cuál es la mecánica que hay detrás de mi historia? Bueno, pues siempre partimos de que todos los personajes humanos son reales, es decir, todos aquellos que aparecen en mi historia somos yo mismo, mi familia, mis amigos, mis compañeros de clase o de trabajo, mis vecinos, es decir, las personas reales de mi vida. Y los hechos normalmente parten también de momentos de realidad, es decir, circunstancias como estar en un lugar o hacer esto otro que estaban realmente ocurriendo. Sin embargo, en esta otra realidad, es decir, esta realidad alternativa, se asume que existen todos estos seres llamados Digimon, existe el mundo digital y de alguna manera intervienen en estas historias, ya que muchas de estas personas que me rodean en esta historia tienen esos compañeros y algunos de estos hechos reales de repente se distorsionan para tener un origen en un problema vinculado con la historia de Digimon. También hay algunas historias que ocurren directamente en un espacio, en una circunstancia ficticia, pero que normalmente su origen parte de algún acontecimiento real. Y os preguntaréis, ¿pero esta historia está solamente en tu cabeza? Que en gran parte sí, o está expresada de alguna manera. Y sí, a lo largo de los años he tratado de expresarla a través de diferentes medios. El primero y el más importante probablemente sea la transmisión oral, es decir, está en mi cabeza, yo la puedo ir contando, puedo ir transmitiéndola a los demás, pero también intento dejar a veces alguna constancia escrita, con alguna fecha, con alguna idea, y sobre todo a través de una wiki. Es decir, hace ahora unos 10 años, que es el motivo por el que hago este vídeo, creé una Wikipedia, una especie de wiki que se llama Digimálaga Wiki, en la que voy incluyendo todos los Digimon que me voy inventando, con sus dibujos, con sus fichas, sus perfiles, como si fueran los oficiales, e incluyen un apartado en el que intento incluir algunos detalles de momentos de la historia de esos personajes.
Igualmente intento tener fichas de los personajes humanos, aunque actualmente he escrito muy pocas, e incluso hay algunas entradas sobre historias específicas, por lo que de alguna manera también lo podríamos considerar un fanfic y mis dibujos una especie de fan art. Además, en algunos momentos incluso hay realizadas sesiones fotográficas en las que de alguna manera se trata de emular algo de todo esto. Sobre todo lo que tengo son muchísimos dibujos, la mayoría diseños de estos personajes, tanto las personas como los Digimon, pero también algunas ilustraciones y algunos cómics. E incluso el año pasado logré terminar, después de varios años intentándolo, hacer una especie de videoclip en el que aparecen pues muchísimas de las personas y muchísimos de los Digimon que les acompañan o que forman parte de sus equipos, de sus ejércitos, de sus armadas, de sus colecciones, con todos ellos, inspirado en un ending de Pokémon, lo cual es un poco irónico. ¿Y qué consecuencias ha tenido esto en mi vida? Bueno, pues como os podréis imaginar, en los inicios, en el principio, era motivo de burla. Es decir, cuando yo estaba en la ESO y trataba de hacer dibujos o comentaba algún aspecto de esta historia, por lo general los compañeros de la clase o las otras personas que estuvieran en el instituto trataban de reírse de mí por considerarlo algo tremendamente infantil, porque no sabía dibujar o por cualquier otra razón. E incluso llegaban a decir si es que yo me creía que todo eso era verdad, lo cual era una tontería. Era muy consciente de que todo eso no era verdad, simplemente era una manera de divertirme, de entretenerme y de dar rienda suelta a mi imaginación. Sin embargo, en la segunda oleada, a partir de 2009, la circunstancia era bastante distinta. Al estar rodeado de personas que realmente me querían y entender las motivaciones que había detrás de inventarme estos dibujos, estos personajes, llegué a encontrarme en la situación de familiares, de amistades que realmente agradecían y valoraban el diseño que había inventado para ellos, e incluso gente que directamente me los pedía. Recuerdo en concreto algunas anécdotas de estar en la universidad, estamos hablando ya entre los años 2012 y 2016, y yo haber hecho felicitaciones de Navidad dedicadas a algunos de mis compañeros en los que aparecían sus Digimon pues con un traje de Papá Noel o con un bastón de caramelo o con un árbol de Navidad, pero a un par de amistades, 2 o 3 amistades a las que no había hecho un diseño de un Digimon, les hice un dibujo aleatorio de algo navideño, y al ver que el resto de personas tenían un personaje, un Digimon, llegaron a exigirme que necesitaban tener un compañero Digimon, que no podrían ser menos que los demás. Y anécdotas como esa tengo algunas más a lo largo de los años, por lo que constantemente me he visto inventando o asignando Digimon oficiales a las personas que conozco y recreando historias para ellos. Además, inventarme estas historias también me sirve como un recurso mnemotécnico, ya que van enlazadas a diferentes momentos reales de mi vida y puedo situar un poco algunos acontecimientos gracias a recordar la aventura ficticia ligada a ese instante. Y aunque todos somos conscientes de que todo esto es una ficción, e incluso muchas de estas personas a las que he incluido en mi historia ni siquiera son fans de Digimon, muchas de ellas me dicen constantemente de que gracias a las historias que les cuento, las historias que imagino, los dibujos que hago, tienen un aprecio real por sus compañeros Digimon, aun sabiendo que son seres ficticios, lo cual para mí pues es algo que me halaga. Como os decía, este año en julio se cumplen 10 años que empecé a crear aquella wiki para intentar recopilar toda esta información que tenía más o menos en mi cabeza, en mis papeles, en mis dibujos, en mis relatos, para que de alguna manera se conservara y pudiera utilizarla en algunos momentos como referencia. Así que os invito a que os paséis a verla. De hecho, Digimálaga Wiki, aparte de la wiki, tiene una página en Facebook y un perfil en Instagram que os dejo en la descripción. No podía dejar de comentar que mi historia ha ido tomando tanto cuerpo que incluso tengo merchandising
que he recibido a lo largo de los años. O bien lo he hecho yo, o bien me lo han regalado, como esta preciosa camiseta con un dibujo que hice yo mismo hace años, pero que me la ha regalado mi novio, la cual es una pasada. Asimismo tengo muñecos, imanes, chapas, marcapáginas, pósters, tengo un montón de cosas que, como os digo, me han ido regalando a partir de mis propios diseños, de mis propios dibujos, o a veces reinterpretado por otros. ¿Y vosotros? ¿Alguna vez habéis pensado cuál podría ser vuestro compañero Digimon? ¿Habéis imaginado alguna historia? ¿Tenéis algún tipo de autoficción? Si es así, me interesa, dejádmelo en los comentarios. Y si os ha interesado el tema de este vídeo, podéis decírmelo también y podría tratar de contaros alguna experiencia más en torno a mis creaciones basadas en Digimon. Nos vemos muy pronto, que la aventura Digievolucione, y aquí mientras seguiremos analizando en serie.